Hola, ¿cómo está? Punto de fuga a través del 107.5, como siempre, su radio Universidad de los Lagos y las pantallas de Ulagos TV. Avanzando, ¿cierto?, en lo que es esta contingencia del día a día, en lo económico, lo político, lo cultural, lo social, pero también en otros ámbitos, y nosotros, como siempre, dispuestos a poder ser ese puente con ese desafío, ¿cierto? El desafío de ser el puente para que usted pueda analizar. Y saludar como siempre a Javier. ¿Cómo estás, Javier? Estimado compañero y leyenda del periodismo, de la radiofonía sonnina, encantado nuevamente de verte y bueno, de continuar con nuestro programa, que siempre lo decimos, este año agarró su versión televisada. Así es. Lo que nos tiene contentos. Ya llevamos, ¿cuántos? 8 o 9 programas, segundo semestre. Así que bien, muy contento aquí en Punto de Fuga con una invitada muy importante el día de hoy. Vamos a conocerla y escucharla. Sí, bueno, nada menos que Katia Araujo, que procedemos a presentarla, por supuesto, brevemente, intentando hacer un resumen de su enorme carrera, pero bueno, decir básicamente que Katia Araujo estudió psicología clínica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En 2005 se doctoró en estudios americanos por la Universidad de Santiago de Chile. Ya ha desarrollado su carrera en el ámbito de las ciencias sociales, la investigación en general, con mucha intensidad. Y digamos en el ámbito también de la teoría social. Ha sido invitada a diversas universidades, entre ellas la Universidad Libre de Berlín, la Escuela de Altos Estudios en París, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y la Universidad del Estado de Río de Janeiro en Brasil. En la actualidad es investigadora y académica de la USACH, Universidad de Santiago, y directora del Instituto Milenio, Autoridad y Regulación Social, y sin duda una de las investigadoras y cientistas sociales más relevantes al día de hoy en la escena actual y en el debate contemporáneo. Solo por citar algunos de sus libros, bueno, desde el 19 en adelante hizo una pequeña muestra, y Los Tensados para leer el octubre chileno, editado por la USACH el 2019, Las Calles, un estudio sobre Santiago de Chile, editado por LOM 2020, Cómo estudiar la autoridad, Santiago, USACH también 2021. Lo que nos interesa particularmente, quizás al día de hoy, Figuras de la autoridad, transformaciones históricas y ejercicios contemporáneos, 2022, El circuito del desapego, neoliberalismo, democratización y lazo social, Pólvora Editorial 2025. Además, es una persona que conozco hace mucho tiempo. Fue mi profesora, Katia, por allá al principio de los 2000, con un curso lectivo sobre Freud, que fui uno de los que se atrevió a tomarlo. Y ahí parte mi interés por el psicoanálisis, fíjate, con Katia. Qué buena palabra, perdona, se atrevió a tomarlo, me gustó. Sí, en ese tiempo era como algo extraño tomar un electivo en psicoanálisis, no era muy común. Bueno, y desde ahí parte mi interés, como te decía, por el psicoanálisis en general. Hemos mantenido contacto a lo largo del tiempo y hemos participado en algunos proyectos editoriales en estos 20 y tantos años. Entonces, bueno, Katia, bienvenida, muchas gracias. Un honor tenerte con nosotros en Punto de Fuga, en esta universidad regional que hace todo lo posible por vincularse al país y al mundo. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy día aquí. Gracias, Katia. ¿Partimos? Sí, por supuesto. Bueno, Katia, decirte brevemente por qué se llama Punto de Fuga, siempre lo explicamos, es una referencia a la noción de Félix Guattari, que en realidad es línea de fuga, y cómo alrededor de las instituciones se generan ciertas agencias, ciertas disidencias, ¿no?, que presionan a estas instituciones por abrirse, por generar puntos de fuga y entonces estabilizar ciertas diferencias y entrar en tensión, ¿no? En este caso podríamos pensar en la sociedad civil o el sujeto, el individuo, de cara a las instituciones. Es más o menos lo que explica Félix Guattari, que nosotros intentamos desarrollar como idea principal de fondo en nuestro programa, lo que sostiene este programa. Y quisiera ir a tu libro, fíjate, Figuras de la autoridad, transformaciones históricas y ejercicios contemporáneos del 2022 para comenzar esta conversación. Porque creo que hoy día la autoridad es un tema particular, bueno, siempre lo ha sido, tú lo has estudiado, pero pareciera que hoy cobra más relevancia por el sistema y en el cual estamos viviendo, el gobierno, etcétera, el tipo de gobierno en el cual vivimos. En este texto tú sostienes que uno de los nodos o nudos más relevantes de la sociedad contemporánea es la temática de la autoridad. Entonces tu búsqueda es
y la búsqueda del equipo, digamos, es por dar cuenta de cuáles serían las tensiones que la autoridad misma encierra o tiene capturadas de alguna forma que no se dejan ver a simple vista. En este sentido, los actores, las instituciones, los diferentes soportes institucionales manejan o disponen de ciertos dispositivos para ejercer la autoridad, según tú sostienes en tu libro. Y estos dispositivos estarían puestos en cuestión al día de hoy a propósito de nuevos modelos de autoridad que no estarían siendo claramente identificados o no habría consenso sobre estos nuevos modelos de autoridad. Entonces quisiera partir con esta introducción sobre tu libro para hacerte una pregunta que puede parecer algo elemental, pero que creo que a nuestra audiencia le puede hacer mucho sentido. ¿Cuál es la diferencia a partir de tus trabajos, tus grandes investigaciones que has desarrollado en los últimos 20 años, 2 décadas, 3 décadas? ¿Cómo se podría establecer la diferencia entre autoridad y autoritarismo como primera cuestión? La autoridad es un mecanismo social. Las sociedades están construidas a partir de asimetrías de poder. Son inevitables las asimetrías de poder. Algunos más fuertes, unos con más recursos, etc. Están atravesadas de asimetrías de poder. Pero las sociedades construyen mecanismos para poder gestionar esas asimetrías de poder y hacer posible sociedades que cumplan con los ideales que se han dado a sí mismas. Por ejemplo, ser sociedades que respetan la libertad del otro hasta una cierta medida, que respetan la individualidad del otro, sociedades democráticas, sociedades justas, sociedades igualitarias. Las sociedades se dan a sí mismas ideales. Y estos mecanismos sociales permiten gestionar estas asimetrías de poder de manera que eso que se ha planteado, las sociedades se puedan dar. No es solamente, por supuesto, la autoridad, también está la civilidad o la cortesía, son muchos mecanismos que usamos para hacer posible la vida social de una manera relativamente pacificada. La autoridad es muy, muy importante porque lo que hace es que un fenómeno que también es un fenómeno presente en las sociedades y que se requiere para muchas tareas sociales como criar, gobernar, sanar, etcétera, se cumpla. Que es que algunos tienen que impactar, influir en las formas que los otros orientan sus conductas, en las cosas que piensan, creen. O sea, hay un impacto, ¿no?, de unos sobre otros, una influencia de unos sobre otros. Como cuando un padre manda o una madre le pide a un niño que vaya a la cama antes de las 8 de la noche porque es muy pequeño y al día siguiente tiene que ir a la escuela, por ejemplo. Claro. Son tareas sociales que hay que cumplir. Y la autoridad permite que esas tareas sociales se cumplan de forma relativamente pacificada. Así que esas tareas, ese trabajo de influir en el otro, no esté dado por el uso de la fuerza, por la coerción, etc. Esa es la importancia de la autoridad. Por supuesto, hay que distinguir este fenómeno del hecho de que hay posiciones de autoridad, ¿no? Posiciones sociales de autoridad. La posición social de autoridad de maestro, maestra, de padre, de gobernante o gobernanta de un país, la posición social de autoridad tiene que ser ocupada por alguien y ese que la ocupa la puede ejercer de una manera u otra, la posición social de autoridad. La puede ejercer la posición de autoridad desde un ejercicio de la autoridad o puede en realidad ejercerla de tal manera, la posición de autoridad, que lo que llamamos o lo que vemos es más bien un uso de la fuerza, un uso del control fáctico, etcétera, que se aleja de un ejercicio de ese lugar social de autoridad, ¿no?, que es un ejercicio que no tiene que ver con el fenómeno de autoridad como lo estamos planteando, sino que en el fondo toma otros rasgos, otras características y a veces básicamente no entra en ninguna de los rasgos de la autoridad, sino que son formas coercitivas, de uso como virtual y real de la fuerza, todo aquello que llamamos autoritarismo. Entonces, el autoritarismo es una fórmula de ejercicio del poder
tal cual la autoridad es una fórmula de ejercicio del poder, pero son dos fórmulas distintas de ejercer el poder. Perfecto. Lo que ocurre, y eso sí tengo que decirlo, es que en el caso de Chile, las personas, cuando describen el tipo de autoridad que históricamente ha existido en el país, la llaman una autoridad autoritaria. O sea, entienden que en ese ejercicio de autoridad, en las maneras en que esos lugares de autoridad han sido ejercidos, hay dimensiones autoritarias que se cruzan, que participan. Nunca es completamente una cosa o la otra, digamos, ¿no? Pero que hay estas dimensiones, estos rasgos que al momento de ejercer la autoridad aparecen socialmente y como fórmula histórica más importante. Perfecto. Marcelo. Sí, bueno, estaba escuchando atentamente y quería corroborar solamente si el libro El miedo a los subordinados es del 2016. ¿Sí? Ya, bueno, en ese sentido quería consultarle, porque aquí también, revisando, se analiza un tema muy interesante, justamente pensando en el contexto chileno, la idiosincrasia chilena. Em, de acuerdo, por ejemplo, a las transformaciones de la sociedad, la autoridad, 2016 estamos pensando en un Chile contemporáneo, con un fenómeno particular que es como un malestar, ¿cierto? Una incomodidad, un miedo que experimentan quienes ejercen posiciones de mando, por ejemplo, los jefes, profesores, autoridades, frente a los subordinados. Entonces yo le quería consultar que ese planteamiento que ya en sí suena muy interesante, si eso se mantiene a través del Chile actual, si ha cambiado o por qué, cómo se explica aquello. Sí, lo que ha ocurrido y lo que ese libro captura es un proceso que continúa hasta ahora, que es un proceso de desestabilización de las formas tradicionales en que se ejercía los lugares de autoridad, ¿no? Esos diferentes lugares de autoridad. Esas formas tradicionales que las personas llamaban autoridades autoritarias se habían desestabilizado por una serie de procesos que habían ido atravesando la sociedad a lo largo de las últimas décadas. Y eso tenía dos grandes efectos. Uno es retorno a la cuestión de formas más autoritarias, ¿no? Ejercicios más autoritarios, una especie de intento de retornar a y aferrarse a estas formas clásicas de ejercer la autoridad autoritariamente, y otra salida que es una salida más bien de enorme incomodidad de cómo ejercer la autoridad y muchas veces llevó a no ejercerla. Y en el medio, a no ejercerla como me siento mal de ejercerla, sentirme autoritario porque ejerzo la autoridad. Ese es el otro extremo. Y en el medio, diferentes búsquedas de cómo ejercer de una manera renovada en una sociedad que había cambiado de manera muy importante, por ejemplo, con individuos que tenían expectativas de horizontalidad mayores, con individuos con una sensibilidad al abuso mucho más grande que antes y con mucho rechazo a esta idea de abuso, con personas que reaccionan de manera crítica a estas formas como elitistas, tutelares, por ejemplo, en la política, ¿no? Todo esto que había ocurrido había desestabilizado. Entonces, como decía, unos querían volver a la forma autoritaria, y hasta ahora es así, porque piensan que es la más eficaz. Otros no sabían qué hacer, entonces pensaban que mejor ni ejercerla y no querer estar en estas posiciones. Y otro grupo, que es un grupo, o sea, otras posiciones, que intentan, y todavía intentan, encontrar nuevas fórmulas de ejercer autoridad en este contexto que estaba cambiado. Y cuando encontré eso, una de las cosas que encontré y me pregunté era por qué en general las personas seguían pensando que la forma más eficaz de ejercer la autoridad era una autoridad autoritaria. Porque las personas eran súper críticas, pero pensaban todas que la única manera eficaz era ejercer esta autoridad autoritaria. Y lo que Perdón, yo ¿era una legitimación?
No estaba legitimado en el sentido que todo el mundo era crítico y sigue siendo crítico con las formas autoritarias que tienen que ver con que me traten de manera autoritaria. Yo voy a volver sobre eso en un momento. Y son súper críticos, pero creen que la única forma eficaz de ejercer autoridad es siendo autoritario. Ok. Eso explica por qué la gente le cree, o sea, y tiende a creer y tiende a darle como, ¿no?, credibilidad cuando alguien promete que con mano dura va a lograr que las cosas cambien. Porque todavía seguimos creyendo que esa es la manera eficaz, a pesar de que tenemos mucha crítica. Entonces, creemos que la forma eficaz y las personas creen y aceptan eso cuando es para otros. Ujú, claro. Cuando junto con la idea del autoritarismo, el objeto no soy yo, el objeto es alguien que no soy yo, es el delincuente, es el malo, es otro, no soy yo. Cuando se trata de relaciones que son directamente me tocan, mi jefe, por ejemplo, lo único que quiero es tener un trabajo que sea un trabajo independiente. Las personas tienen el sueño de trabajar independientemente y la investigación muestra que lo quieren hacer porque no quieren jefes, porque hay un malestar terrible respecto a los jefes y el ejercicio de la autoridad. Entonces, si me toca a mí, no quiero, es al otro, porque entonces cada vez que tú dices, ya, vamos a hacer esto, la gente piensa que la única manera, vamos a controlar delincuencia, por ejemplo. La gente piensa, las personas tienden a pensar que la única manera eficaz es esta forma autoritaria. Entonces yo me pregunté, ¿pero por qué piensan que es así? ¿No? ¿Cuál es la razón del mantenimiento de esta cuestión del autoritarismo o de las formas autoritarias? ¿No? Y hay dos grandes razones. Una es porque las nuevas fórmulas de gestión de la autoridad no se han estabilizado, Ujú, ¿no? O claro. sea, aparecen pero no son estables, no son compartidas, entonces no tienen fuerza todavía social. Y la otra razón es la que discuto en ese libro, porque aquí, para quien ejerce la autoridad, lo que está siempre rondando es un fantasma, el fantasma del miedo a los subordinados. Las personas cuando ejercen la autoridad siempre están pensando que sobre quien ejerce la autoridad, si no lo hacen de manera así como fuerte, punitiva, movilizando, etcétera, golpeando la mesa, etcétera, se van a subir al hombro, a la cabeza, etcétera. Claro. Van a ir subiendo al codo, al hombro, a la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces, ese fantasma es un fantasma que mantiene la fuerza de esta idea de que el ejercicio autoritario de la autoridad es el único que sería eficiente, contra toda evidencia, pero es como suelen pensarlo. Perdón, Katia, solo para sí. robarle la pregunta a Javier y para concluir esta partecita, pero no existe la figura para la sociedad chilena de un líder, pero con todas las características supuestamente de un líder, en tal sentido, si se atribuye tanto este tipo de aceptar que la única manera es este jefe punitivo. Bueno, allí hay toda una discusión sobre qué queremos decir cuando es un líder. Quizá si interpreto bien, la pregunta es si no hay formas de ejercicio de autoridad que son distintas a las formas autoritarias, estos modelos autoritarios. Sí hay, y también la gente las valora, pero todavía no son formas que son compartidas. No son formas estabilizadas socialmente y van cambiando según esferas sociales. Por ejemplo, uno ve y además las personas no aceptan a esas formas de ejercicio, insisto, autoritario en sus vidas personales, en lo que les toca a ellas. Por ejemplo, cuando uno ve en las familias ha comenzado a emerger un modelo que tenemos que estudiar más, pero donde las familias piensan que deberían ser más democráticas, que deberían conversar más, o sea, respecto a sus hijos, quiero decir. O sea, otros modelos están apareciendo, eso no está en juego. En el mundo del trabajo, los jefes tienen que ser, lo han estudiado mis colegas del Instituto Milenio de Autoridad y Regulación Social, los jefes tienen que ser un poco como coaches, ¿no?
ayudarte en tu carrera, aportarte, darte contención emocional, que es una idea de jefe que no tiene nada que ver con esta idea del autoritario. Eso es lo que esperarían, pero no es necesariamente cómo se ejerce al final. Yo creo que por estas tensiones que estamos viendo y por este fantasma de que finalmente lo que va a ocurrir son este miedo a los subordinados, por un lado, pero por otro lado, porque no todos estamos de acuerdo que esas son las fórmulas y hay muchas contradicciones. En términos de la política, yo creo que ahí nuevamente aparece lo mismo. Hicimos una investigación, una encuesta y aparecía que las condiciones de alguien que tenía que mandar tampoco eran autoritarias. Pero de nuevo, ante las situaciones como extremas, siempre aparece la ficción de que esas formas autoritarias van a ser las más eficaces. Pero estamos en un momento de mucho cambio, estamos en es un momento que precisamente se está reconfigurando todo eso, entonces hay muchas como tensiones, confusiones alrededor de eso. ¿Cuánto va a durar? No lo sé, pero es lo que ha estado funcionando hasta ahora, por lo cual es cierto que las figuras autoritarias o estos modelos y propuestas autoritarias, insisto, pueden funcionar para otros, pero una cosa importante es que muestres que son eficaces, porque por lo único que uno lo acepta es porque los cree que son eficaces, y si la eficacia no está, caen inmediatamente, porque lo que está detrás de la creencia de la eficacia es una enorme crítica a estas fórmulas más fuertes, más que exigen obediencia maquinal, que hacen uso de esta idea como punitivista. Hay una enorme crítica. A propósito de esto que Gracias. dices, Katia, lo que te preguntaba Marcelo, probablemente la autoridad, no, estoy pensando en este texto de Adorno de los años 50, el clásico, ¿no? La personalidad autoritaria. La figura autoritaria no necesariamente requiere de un carisma especial, como puede ser Kast, que no es una persona derechamente carismática, el presidente actual, no es alguien que conmueva demasiado, Que te pero es una motive. figura autoritaria, claro. La personalidad autoritaria no necesariamente podría o debería tener que ser carismática, quizás. Bueno, eso me lo podrás contar, nos podrás contar. Pero tú hablabas del fantasma, que me gustó esta idea, y dabas dos razones como para comprender el por qué en Chile la autoridad se entendía autoritariamente, básicamente, en diferentes esferas, ¿no? Ya en la escuela, en la familia, en el trabajo, etcétera. Pero al escucharte pensaba yo, ¿qué pasa con la dictadura, digamos, también, ¿no? Hasta en qué medida, que fue un gobierno radicalmente autoritario, digamos, una tiranía, esa forma de comprender las relaciones sociales se fosilizó o se sedimentó en la sociedad chilena, traspasando, digamos, el fin de la dictadura, la transición, etcétera, instalándose los primeros regímenes democráticos, eh, actuando como una suerte de camisa de fuerza de la cual nos cuesta mucho salir, y entender relaciones de orden más horizontal. Bueno, la pregunta es si en tus investigaciones también la dictadura habrá operado como un agente, vamos a decir dispositivo en el sentido Foucaultiano, como un dispositivo de un tipo de autoridad que deriva, pareciera, y pareciera no tener salida en esa línea, en autoritarismo. ¿Cuánto en la dictadura habría generado este tipo de autoridad autoritaria? Es anterior. Nosotros cuando hicimos la investigación encontramos que cuando las personas hablan de este ejercicio autoritario de la autoridad, que ha sido el ejercicio histórico, que hoy está puesto en cuestión, pero que hay una cosa histórica que siempre decían, siempre aludían como modelos tipos de este tipo de autoridad a dos figuras, a la figura de Portales y a la figura del hacendado, del Ujú, hacienda, de lo ujú. hacendal. Y entonces fuimos a la historia y a los debates de sociología histórica. Y efectivamente encontramos cómo estas dos figuras a lo largo del tiempo han sido figuras extremadamente importantes de construir ciertos modelos de ejercicio de autoridad. Eh, de ejercicio de autoridad autoritario. Por eso no quiero hablar de autoritarismo, porque el autoritarismo lleva a Te otra entiendo, cuestión distinta, se entiende, sino un sí. ejercicio de la autoridad que tiene rasgos y visos autoritarios. Y esos rasgos se han mantenido a lo largo del tiempo.
Solo que se pueden fortalecer en determinados momentos o pueden disminuir uno más que el otro. Son dos modelos distintos, ¿ah? El modelo, por ejemplo, el modelo hacendal tiene mucho más que ver con esta cosa más de reciprocidad asimétrica, de protección, ¿no? De un autoritarismo de patrón, ¿no? Por el respeto y por el miedo, y menos por el amor, pero por el respeto y por el miedo, pero basado en reciprocidades, el modelo portaliano, mucho más en esta idea de que en realidad siempre hay un uso de la fuerza, un virtual de la fuerza que está atrás, es un modelo además que quiere instaurar lo institucional, pero a partir de la excepcionalidad de sí mismo. O Claro. sea, yo soy excepcional, instauro lo institucional, pero yo soy excepcional, y etcétera. Hay otras características, no tengo el tiempo para desarrollarla, pero estos modelos son muy fuertes y han tenido, todo el tiempo han estado actuando, y lo que sin duda ocurre es que hay momentos en que eso aparece con más fuerza, y aparece más fuerte, más estimuladamente desde en el espacio público. Y la dictadura, yo creo que es claro que, y todo el mundo lo ha estudiado y lo ha planteado, hizo un uso muy importante de los símbolos portalianos, ¿no? Claro. Portales fue constituido como tal, la noción de gestión del poder y uso del poder portaliano, la concepción de sociedad, una concepción residual del pueblo y de la sociedad, también fue movilizada. Entonces, hay modelos que se movilizan en ciertos momentos, más que otros, y yo creo que si uno tomara ese momento histórico, esa es una parte, pero también no hay que olvidar que ese otro modelo hacendal también estaba moviéndose, el uso de símbolos patrios, de una cultura De los emblemas. hacendal, los emblemas y las músicas, etcétera, la cultura hacendal. Entonces son modelos que se movilizan en un determinado momento, como hay otros modelos que se movilizan en otros momentos, y que tienen que ver con esta concepción de cómo se gestionan estas asimetrías de poder. Detrás de esas concepciones, o sea, la autoridad, cómo se gestionan estas asimetrías de poder, hay una idea de la sociedad y hay una idea de cómo debo comportarme yo, qué debo hacer, cuál es la prueba de mi autoridad, etcétera. Entonces, yo diría que no es de allí, creo que es anterior, que hay algo que esté imbricado, las personas reconocen que ese modelo ha sido el modelo para todos, no solamente en términos políticos, sino que ha sido el modelo societal para ejercer esta autoridad o gestionar estas asimetrías de poder. Y lo ha sido, yo lo voy a decir rápido, no tengo el tiempo también de discutirlo ahora a fondo, pero esto es muy interesante porque esto es algo latinoamericano, no es algo solamente chileno, y Ujú. que se distingue mucho de otras sociedades que son sociedades que parten de ficciones más igualitarias. Nosotros partimos de ficciones mucho más jerárquicas, verticalistas, en donde nunca tuvimos un pacto, un acuerdo, un contrato social que en igualdad de condiciones, por lo menos ficcionalmente, como las sociedades europeas, por ejemplo. Nosotros tuvimos otro tipo, no tuvimos un pacto contractual en donde tú estás por encima de mí, pero eso es solamente ahora, transitoriamente, porque después eso tiene que cambiar, es transitorio mientras trabajo en ciertas tareas y luego eso cambia. Ese pacto no tuvimos, se sustancializó la diferencia. Y Claro. entonces quien ejerce autoridad la ejerce desde alguna convicción de que su lugar es puramente, está claro, es sustancial. Yo soy así, yo estoy por arriba y por lo tanto lo ejerzo desde ese lugar sin considerar que en verdad el, esta dimensión de horizontalidad, porque tenemos una ficción histórica que es esta ficción más verticalista. Eso es lo que se ha puesto en tensión en las últimas décadas. Está puesto en tensión, pero toma mucho tiempo hasta que encontremos estas fórmulas y por supuesto en la vida ordinaria, pero también en la vida pública, en las relaciones, en el mundo de lo público. Toma mucho tiempo para estabilizar otras formas y eso es lo que no hemos logrado. Pero lo que hay hoy, por eso, es esta creencia, vuelvo a insistir, que se ata a todas estas cuestiones que son más permanentes, ¿no? De fórmulas permanentes,
pero se ata en un momento en que en verdad está puesto en tensión. Yo la verdad es que no estoy muy segura cuánto tiempo dura y va a durar y puede durar una oferta de ese tipo de gestión de asimetrías de poder en una sociedad con individuos mucho más individualizados, con una concepción de la autonomía mayor, etcétera. Hay autores que han discutido mucho que el miedo es capaz de hacer que las personas renuncien claramente a la libertad, como Eric Fromm y otros pensadores. Se ha subrayado mucho cómo eso es posible, y eso yo creo que es cierto, ¿no? Hay renuncias a libertad, hay renuncias que están ligadas al miedo, etcétera. Pero también los autores también han mostrado, o lo que uno ve hoy día más bien, es que eso, como ya lo dije, ya no es sustancial, ya no es porque la autoridad es autoridad, sino básicamente pende de un hilito, y el hilito es la eficacia. Ajá. Porque ya no creemos que las autoridades, o sea, tenemos una tensión con la autoridad. Eso yo creo que es súper importante como considerar. Se juzga a los políticos, se juzga en general por la eficacia. Exacto. Mira, puede ser una pregunta un poco, no sé si voy a poder formularla bien, podría sonar algo etérea, pero eh, una persona autoritaria o un líder autoritario responde a un sistema autoritario eh, o puede prescindir de él, quiero decir. Eh, el sistema neoliberal tiene sus propias normas, sus propias reglas, sus propias formas de opresión, si tú quieres. La autoexplotación, la obligación al trabajo, etcétera, la competitividad, todo lo que sabemos del modelo, ¿no? Lo que tú has planteado en algún momento, que es un sistema que genera individuos archipiélagos, descolectivizados. Si uno citara a Jean-Luc Nancy, el filósofo francés, diríamos que el individuo contemporáneo es el residuo de la disolución de la comunidad, ¿no? Entonces la pregunta es si hay sistemas autoritarios también que se despliegan o se hacen sentir a través de sujetos, por supuesto. Pero si ya los propios sistemas, las propias culturas, si tú quieres, tú hablas de la hacienda decimonónica, pensemos, claro, en la hacienda, en toda la estructura que eso significaba, era toda una estructura social, una forma de relaciones sociales. Si más allá del individuo autoritario existe el sistema, el régimen autoritario, que permite que el individuo al final del día ejerza autoridad o autoritarismo. Eh, claro, un individuo no ejerce autoridad de manera durable y exitosa si no está apoyado, si no se liga a un sentido común, a prácticas Claro. sociales que están instaladas. Eso es así, pero que haya la propuesta, o sea, por eso yo creo que uno tiene que distinguir en que la propuesta se haga y que la propuesta tenga éxito. Sí, De pues. eso no estamos seguros, que la propuesta sea. Porque yo creo además que una de las cosas que, si uno tuviera que decir, hoy no estamos en los siglos XIX, tú tienes razón, y una de las razones más importantes porque no estamos en el siglo XIX, respecto a esto, a que estamos hablando, tiene que ver porque quizá la pregunta, que es la que nos toca allí en el Azor, en el Instituto Milenio, en el que estamos, que nos toca como de manera muy importante, es que en este modelo en el que estamos, más bien esas asimetrías de poder, esa gestión de asimetrías de poder, el modelo quisiera proponer, o sea, como que el modelo casi propone que se reemplace por controles fácticos. Ujú, ujú. Entonces estamos en otro modelo, que no es el modelo de, como la propuesta cada vez más y con los cambios tecnológicos, aparece como que lo que funciona más es el control fáctico y como si lo otro no fuera central. Yo creo que hay algunos que creen que eso va a ganar y que eso es lo que se ha instalado, no me parece que sea el caso, pero hay una pugna. Ese es el nuevo modelo entrante, creo yo, el que en realidad como lo intersubjetivo tiene mucho menos importancia y la autoridad es intersubjetiva entre dos personas, evidentemente, porque ¿para qué va a ser importante si total tengo una plataforma que te controla? Y la plataforma hace que tú hagas lo que tienes que hacer y ojalá, no sé, lo controla desde el comienzo del proceso hasta el final del proceso. Entonces creo que estamos en una tensión que es un poco distinto, ¿no? Distinta. Eh, ese es el problema, yo diría, de fondo y principal. Ese es el que, cuando
cuando el modelo autoritario se pega a eso, o sea, cuando es una pasarela hacia eso, eso es, creo que, lo más preocupante. Porque Ujú. el modelo autoritario decimonónico tiene poca agua en la piscina. Ok, claro. Quería hacer una consulta, nos queda muy poquito tiempo, pero se me viene al caso de que estamos escuchando Tierto todo su análisis respecto de estos libros desde el espectro de, por ejemplo, las autoridades. Yo estaba pensando en la ciudadanía y qué pasa, por ejemplo, con el tema de los barrios. ¿Qué pasa con el tema del barrio en el sentido antiguo, donde había una comunidad, donde había toda una identificación? Y lo pregunto porque estaba tratando de relacionarlo, puedo estar equivocado, con este autor, Donald Davidson, que nos habla de la creencia, de la coherencia en lo que puede ser una verdad. Y yo pensaba en este momento, escuchándolo atentamente, que respecto de todo su tremendo trabajo, en el chileno y la chilena, este individualismo, por una parte, como usted dice, claro, mientras a los otros les ejerzan esa autoridad está bien, pero a mí no. eh, ¿Cuál es el diagnóstico de el barrio, de la población, de la ciudadanía, que no necesariamente va a entender o esta opinión pública que recibe una saturación de información de los medios, construcción de la realidad? Entonces, ¿cuál es la percepción de esta ciudadanía a través del barrio? Sí, lo que yo creo es que estamos en un momento que es un momento complicado porque, eh, que es el último libro que escribí un libro que se publicó, bueno, recién en español, que se llama El circuito del desapego, y yo creo que ese es un fenómeno muy preocupante. Tenemos este proceso de desapego que tiene que ver con esta suerte de desidentificación de las personas con el colectivo, con la sociedad, con la idea de sociedad en su conjunto, una, una tendencia a formar una sociedad de archipiélagos, básicamente, de las personas muy encerradas en sus núcleos en los que son como uno, con mucha aversión y animosidad contra los otros que no son los como uno y los cercanos, digamos. Y eso es muy complicado porque eso impacta mucho el lazo social y le impacta mucho el tejido, que es el tejido necesario para sostener la vida social. Yo creo que ese es un tema que es un tema muy importante. Yo creo que vale la pena entender que todas estas cosas ocurren eh, no solo por la o no, de ninguna manera por la mala voluntad de las personas individuales. No deberíamos individualizar el diagnóstico, sino ocurre por una serie de fenómenos que son más bien estructurales, que son más bien Sí. producidos por cómo cambió las fórmulas en el mundo del trabajo, cómo cambió las fórmulas de protección social, la manera de comprender la sociedad, las exigencias a las que hemos sido sometidos los miembros de esta sociedad, los ideales, la concepción a partir de lo cual yo soy digna de ser parte de esta sociedad o no. Todas esas son presiones muy distintas que han terminado por producir estos procesos. Entonces, yo creo que aludir o apelar a una cosa como el egoísmo y el individualismo per se, por supuesto, puede ser descriptiva, pero no nos ayuda a entender lo que ocurrió. Claro. Eh, no nos ayuda a entender en términos estructurales y también de los errores de la política o de la manera en que la política ha aportado y sigue aportando a este debilitamiento del tejido social. Esto no es ideológico porque en realidad creo que todos han participado en lo mismo, que es haber debilitado esta idea de lo colectivo, que no quiere decir lo comunitario, como se entendía en los años 70, no, de lo colectivo. Es decir, que hay un valor en que exista lo colectivo, un valor en hacer cosas en colectivo porque hay algo que me va a dar de bueno y de positivo. Todo eso se fue disolviendo de manera muy importante porque tuvimos cada vez menos la experiencia de que era lo colectivo lo que lograba cosas, que era que había una responsabilidad sobre lo colectivo, etcétera. Entonces, yo diría, es preocupante, se expresa, por supuesto, en estas formas más
individualizadas y a veces individualistas y egoístas también, pero el problema no es el egoísmo de las personas. El problema es otro, el problema son todos esos procesos y eso es lo que tiene que analizarse y transformarse. En ese sentido, para poder entender que la solución no es individual y psicológica, que implica por cargar a cada persona, todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con las individualidades o con los individuos, sino que la responsabilidad y que la solución al mismo tiempo es política, es colectiva. Si no, vamos a quedar atrapados en este proceso que yo creo que es lo más preocupante, de ir fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo los elementos y los factores que debilitan el lazo social, que lo vuelven una cosa finita, ¿no? Delgadita, frágil y vulnerable. Creo que ese es un tema que nos tiene que preocupar a todos y todas y que, por lo menos para mí, funciona como algo a través de lo que mido lo que ocurre social y políticamente. Cuánto de las ofertas políticas, cuánto de las maneras en que se conducen los actores políticos, cuánto de ciertas fórmulas para pensarnos como sociedad están a favor de ese debilitamiento y ese afinamiento del tejido de lo social que aumenta sufrimiento en cada una de las personas y cuánto eso permitiría de alguna manera, lentamente, porque estos son procesos muy lentos, de ir reconstruyendo ese tejido que nos hará sentir más calmos, con más estabilidad, probablemente con más agencia y sobre todo con más sentido y con un horizonte de futuro que nos ayude para levantarnos cada mañana y creer que está lindo haberse levantado y que hay muchas cosas que hacer. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias, Katia, por esta estupenda conversación. Realmente creo que ha sido importante tensionar la idea de autoridad que tiene claro, siempre se entiende de esta manera más bien vertical, pero no, la autoridad, tal y como lo ha trabajado Katia, es algo necesario, que incluso puede ser un factor de cohesión ahí donde se despliega de manera racional, ¿no? Y no con derivaciones autoritarias que muchas veces caen en lo irracional. Así que, Katia, ha sido un placer tenerte con nosotros, un lujo en realidad. Y bueno, esperamos tenerte presencialmente pronto. Esa invitación está extendida, así que bueno, estaremos en conversaciones. Muchas gracias y por supuesto, encantada de ir a Osorno pronto. Es un lugar al que siempre es muy grato volver. Nos preocuparemos de eso. Un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos culminando este tremendo programa. Agradecemos a nuestra invitada y por supuesto Javier, a ti también y a todas nuestras y nuestros auditores, auditoras y televidentes para un próximo programa de Punto de Fuga. Y a nuestro equipo. A nuestro equipo, por supuesto. Chao. Nos vemos, que estén bien.